Bienvenidos a este espacio donde exploraremos la sanación y la plenitud desde una perspectiva más profunda, basada en las enseñanzas de un curso de milagros. En este vídeo, nos sumergiremos en el significado real de la curación, entendida no como una reparación de algo roto, sino como el reconocimiento de que la plenitud nunca se ha perdido. Nos han enseñado que curar implica cambiar algo que está mal, corregir un error, arreglar lo roto. Pero la verdadera sanación no se trata de reparar lo que parece estar dañado, sino de recordar que en realidad nunca se ha perdido la integridad. El miedo y el amor no pueden coexistir. Donde hay amor, no hay miedo. Donde hay miedo, el amor parece ausente. Pero el amor no desaparece realmente, simplemente queda oscurecido por las sombras de nuestras creencias y percepciones erróneas. ¿Y qué es el miedo sino una percepción equivocada? Vemos peligro donde no lo hay, interpretamos el mundo a través de un filtro de separación, cuando en realidad todo lo que nos rodea es un reflejo de la unidad. Sanar es recordar. No hay diferencia entre curar y hacer feliz, porque la felicidad no es más que el reconocimiento de la verdad. El resplandor de la dicha no puede coexistir con la aflicción, porque el dolor y el sufrimiento solo existen en la mente que se ha olvidado de su origen divino. Si tratamos de curar sin ser nosotros mismos completamente dichosos, estamos enviando mensajes contradictorios y privando a los demás de la dicha que podríamos compartir. Cada pensamiento amoroso que abrigamos en nuestra mente es una bendición no solo para nosotros, sino para todo el mundo. No hace falta conocer a alguien personalmente para enviarle una bendición, porque la luz viaja sin restricciones. El amor que irradiamos no conoce barreras ni límites. Es un regalo que se expande a través de toda la filiación, conectándonos con la fuente de la creación. La curación no es un proceso individual. No podemos sanarnos a nosotros mismos sin sanar a los demás. La mente separada cree que puede encontrar su salvación por su cuenta, pero esto es una ilusión. La plenitud solo se alcanza cuando reconocemos la unidad. Cuando extendemos amor a otro, lo reforzamos en nosotros mismos. Cuando perdonamos, nos liberamos. Cuando compartimos la paz, la multiplicamos. Pero, ¿cómo invitamos a esta curación a nuestra vida? ¿Cómo podemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe de regreso a la verdad? La sanación comienza con la disposición a ver de otra manera. Es un cambio de percepción, una nueva forma de ver lo que antes nos parecía un problema. No es el mundo el que cambia, sino nuestra interpretación del mundo. Y cuando cambiamos la manera en que vemos, cambiamos lo que experimentamos. La mente que se sana a sí misma se convierte en un canal de sanación para los demás. Cuando aceptamos el amor, nos convertimos en su extensión. Cuando elegimos la paz, nos convertimos en su manifestación. No hay acto más poderoso que decidir recordar quiénes somos en realidad. Sanar es aceptar que no hay nada que corregir en nosotros, sino solo errores de percepción que deshacer. Cuando miramos con amor, nos damos cuenta de que jamás hemos estado rotos. Es la mente la que necesita sanación, porque es la mente la que cree en la separación. El cuerpo no es más que un reflejo de las creencias de la mente. Por eso, cuando la mente se sana, el cuerpo refleja esa sanación. El Espíritu Santo es la voz que nos recuerda la verdad. Su guía es clara, pero solo podemos oírla cuando elegimos el silencio interior. La voz del ego es ruidosa, llena de juicios y temores. Nos dice que estamos incompletos, que necesitamos algo externo para sentirnos bien, que hay enemigos allá afuera. Pero el Espíritu Santo susurra: ya eres completo, ya eres amado, ya estás a salvo. Para poder escuchar esa voz, debemos estar dispuestos a soltar lo que creemos saber. Sanar es soltar. Soltar el pasado, soltar las heridas, soltar la necesidad de tener razón. Es permitirnos ver las cosas con nuevos ojos, sin arrastrar las viejas interpretaciones. La sanación ocurre cuando dejamos de vernos como víctimas y recordamos que somos creadores de nuestra experiencia.
Cada encuentro es una oportunidad de sanar. Cada persona que aparece en nuestra vida refleja algo dentro de nosotros. Si vemos conflicto, es porque hay algo en nuestra mente que necesita corrección. Si vemos amor, es porque hemos decidido mirar con los ojos de la verdad. La pregunta no es qué está haciendo la otra persona, sino que estamos eligiendo ver. Sanar es responsabilidad nuestra. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Podemos recibir ayuda, podemos aceptar guía, pero en última instancia, somos los únicos que podemos decidir soltar el miedo y abrazar el amor. La curación no viene de fuera, sino de dentro. Cuando elegimos ver con amor, todo cambia. Lo que antes nos parecía un obstáculo, se convierte en un maestro. Lo que antes nos hacía sufrir, se convierte en un camino de aprendizaje. No hay situaciones sin salida, solo percepciones sin corregir. El milagro ocurre cuando dejamos de luchar contra la vida y empezamos a confiar en ella. Cuando soltamos la necesidad de control y nos rendimos a la sabiduría divina. La sanación es un proceso de rendición, de decir, no sé qué hacer, pero estoy dispuesto a ver esto de otra manera. En esa disposición, ocurre la transformación. El Espíritu Santo no impone, solo espera. No nos obliga a sanar, pero nos ofrece cada instante la oportunidad de hacerlo. Siempre hay una elección, seguir viendo con los ojos del ego, o permitir que nuestra visión sea sanada. No hay castigo, no hay culpa, solo la posibilidad de regresar a casa. El amor es nuestra naturaleza. No tenemos que ganarlo, ni buscarlo afuera. Simplemente está ahí, esperando a ser reconocido. Sanar es quitar los velos que nos impiden verlo. Es recordar que, más allá de nuestras historias, miedos y dudas, somos perfectos tal como somos. Cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, estamos sanando. Cada vez que perdonamos en lugar de juzgar, estamos sanando. Cada vez que elegimos la paz en lugar del conflicto, estamos sanando. No hay un solo acto de amor que sea insignificante. Cada elección suma, cada gesto cuenta. Sanar es despertar del sueño de la separación. Es recordar que nunca hemos estado solos, que siempre hemos sido sostenidos por el amor de Dios. Es aceptar que somos luz y que nuestra única función aquí es extender esa luz. No estamos aquí para luchar, ni para sufrir. Estamos aquí para recordar. Para sanar, para amar, para ser felices. Y cuando elegimos la felicidad, cuando elegimos el amor, sanamos no solo nuestra vida, sino la vida de todos los que nos rodean. La sanación no es solo un proceso personal, es un reflejo de nuestra conexión con todo lo que existe. No podemos curarnos a nosotros mismos sin extender esa curación a los demás. La mente separada cree que puede encontrar su salvación en la individualidad, en la autosuficiencia, en el aislamiento. Pero la plenitud solo se alcanza cuando reconocemos que somos uno con todo. Cuando miramos a otra persona y vemos en ella algo que nos incomoda, algo que nos molesta, algo que juzgamos, en realidad estamos viendo una parte de nosotros mismos que aún no hemos sanado. Es un espejo. El otro solo nos muestra lo que todavía no hemos aprendido a amar en nosotros mismos. Por eso, en lugar de juzgar, podemos usar cada encuentro como una oportunidad para sanar. El Espíritu Santo nos ofrece esta posibilidad en cada instante. No hay eventos al azar. No hay personas que aparecen en nuestra vida por casualidad. Todo lo que vemos es una proyección de nuestra mente. Y la buena noticia es que, al cambiar la mente, cambiamos la experiencia. Pero, ¿cómo se cambia la mente? El ego nos dirá que es difícil, que es un proceso largo, que requiere esfuerzo. Nos dirá que hay que luchar contra nuestros pensamientos negativos, que debemos erradicarlos, que tenemos que hacer algo para merecer la paz. Pero la verdad es mucho más simple. No se trata de luchar, sino de soltar. No se trata de forzar, sino de permitir.
No se trata de añadir más conceptos, sino de desaprender lo que no es real. El miedo es aprendido, la culpa es aprendida, la separación es aprendida. Ninguno de estos estados es natural para nosotros. Son programas que hemos aceptado sin cuestionar. Pero podemos desaprenderlos. El Espíritu Santo nos muestra otra manera de pensar. Nos invita a ver más allá de las apariencias. Nos recuerda que la paz no está en el futuro, ni en obtener algo externo. La paz está disponible ahora mismo, en este instante, si estamos dispuestos a recibirla. La sanación ocurre cuando dejamos de aferrarnos a las historias del pasado. Cuando soltamos el resentimiento, cuando soltamos la necesidad de que las cosas hubieran sido diferentes. El ego siempre nos dirá que algo salió mal, que alguien nos lastimó, que hubo una injusticia. Nos dirá que para poder estar en paz, primero necesitamos resolver ese asunto, obtener disculpas, hacer justicia. Pero la verdad es que la paz es nuestra elección en este momento. Nadie nos puede quitar la paz a menos que nosotros lo permitamos. Nadie nos puede hacer daño a menos que creamos que estamos separados y vulnerables. La realidad es que somos espíritu, somos amor, y nada real puede ser amenazado. El ego quiere que pongamos la sanación en el futuro. Nos dice que estaremos bien cuando algo externo cambie, cuando alguien actúe de cierta manera, cuando obtengamos algo que nos falta. Pero la curación no está en el futuro, está en este instante, porque el tiempo es solo una ilusión. Todo lo que hemos aprendido en este mundo está basado en la idea de que estamos separados. Desde pequeños nos enseñaron a competir, a compararnos, a buscar validación externa. Pero el verdadero valor no viene de nada externo. No viene del reconocimiento, del éxito, de la aprobación. Viene de saber quiénes somos en realidad. Cuando recordamos nuestra identidad, la sanación es inevitable. No necesitamos sanar, porque en realidad nunca hemos estado rotos. Solo necesitamos recordar. El Espíritu Santo nos ofrece esta verdad a cada momento, pero nuestra mente está tan llena de ruido que muchas veces no la escuchamos. Estamos acostumbrados a la voz del ego, que es ruidosa y demandante. La voz del Espíritu Santo, en cambio, es suave, tranquila, no impone, solo invita. Escuchar esa voz requiere disposición. No necesitamos cambiar el mundo, solo necesitamos cambiar nuestra percepción del mundo. Cada situación que enfrentamos es una oportunidad para elegir, ¿escuchamos al ego o escuchamos al Espíritu Santo? Si elegimos el ego, sentiremos miedo, ansiedad, culpa, resentimiento. Si elegimos al Espíritu Santo, sentiremos paz, amor, confianza. No hay términos intermedios. Solo hay dos maneras de ver el mundo, con amor o con miedo. Y en cada instante estamos eligiendo una de ellas. Pero aquí viene la parte más importante, no tenemos que hacerlo solos. No tenemos que encontrar la paz por nuestra cuenta. No tenemos que resolver todo con nuestra mente limitada. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos, para llevarnos de la mano de regreso a casa. Solo tenemos que estar dispuestos. Cuando surge un problema, podemos decir, no sé cómo ver esto, pero estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Esa sola intención abre la puerta a la sanación. No necesitamos saber cómo sucederá, solo necesitamos estar abiertos. Y entonces, poco a poco, comenzamos a experimentar milagros. Un milagro no es algo sobrenatural. No es una intervención divina externa. Un milagro es un cambio de percepción. Es ver la misma situación de una manera completamente nueva. El milagro ocurre cuando de repente nos damos cuenta de que el problema nunca estuvo fuera de nosotros, sino en nuestra forma de verlo. El milagro ocurre cuando en lugar de ver ataque, vemos una petición de amor. El milagro ocurre cuando en lugar de juzgar, elegimos perdonar.
El milagro ocurre cuando soltamos el miedo y elegimos la confianza. Y lo mejor es que los milagros no requieren esfuerzo. No tenemos que hacer que sucedan, solo tenemos que permitir que sucedan. El amor es nuestra naturaleza, y todo lo que tenemos que hacer es dejar que se exprese. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nuestra vida se transformará. Veremos con claridad, sin miedo. Nos relacionaremos con los demás desde el amor y no desde la necesidad. Y la paz dejará de ser algo que buscamos y se convertirá en algo que simplemente es. La sanación ya está aquí. No está en el futuro, no está en otro lugar. Está dentro de nosotros. Solo tenemos que recordar. La curación no es un evento aislado, sino un proceso continuo de aprendizaje y recuerdo. Cada día nos enfrentamos a situaciones que nos brindan la oportunidad de elegir entre el miedo y el amor. No importa cuántas veces hayamos elegido el miedo en el pasado, siempre tenemos una nueva oportunidad en el presente para ver las cosas de otra manera. La mente humana ha sido entrenada para reaccionar automáticamente con miedo ante lo desconocido. Nos aferramos a viejas heridas, a resentimientos y a creencias limitantes porque el ego nos convence de que necesitamos esas historias para definirnos. Pero no somos nuestras historias. No somos nuestro pasado. Somos algo mucho más grande, mucho más puro. Somos la extensión del amor mismo. El ego siempre busca reforzar la separación. Nos dice que estamos incompletos, que necesitamos algo o a alguien para estar bien. Nos convence de que el amor es algo que se recibe del exterior y que la felicidad depende de circunstancias externas. Pero la verdad es lo contrario. El amor no se obtiene, el amor se da. La felicidad no se encuentra afuera, sino dentro de nosotros. Cuando entendemos esto, nuestra manera de relacionarnos cambia por completo. Dejamos de buscar validación en otros y empezamos a dar sin expectativas. Dejamos de esperar que el mundo nos llene y comenzamos a compartir lo que ya tenemos dentro. Esta es la clave de la sanación, reconocer que no nos falta nada. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar esto cada vez que nos sentimos inseguros o carentes. Su voz nos dice, eres suficiente. Eres completo. No necesitas nada más que recordar quién eres. Pero para escuchar esa voz, debemos estar dispuestos a soltar el ruido del ego. Y eso requiere práctica. No porque la verdad sea difícil de alcanzar, sino porque hemos pasado tanto tiempo identificándonos con el miedo que nos cuesta reconocer otra manera de pensar. Cada pensamiento que tenemos refuerza una de estas dos opciones, o elegimos el miedo y la separación, o elegimos el amor y la unidad. No hay términos intermedios. Aunque a veces parezca que estamos en un punto neutro, en realidad, en cada momento estamos inclinándonos hacia una de estas dos direcciones. Si queremos sanar, debemos volvernos conscientes de lo que estamos eligiendo. Debemos observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones sin juzgarlas, simplemente con la intención de comprender. ¿Desde dónde estamos viendo el mundo? ¿Desde el amor o desde el miedo? No hay culpa en haber elegido el miedo muchas veces. No hay castigo por habernos equivocado. Solo hay una invitación constante a elegir de nuevo. Esa es la verdadera libertad, saber que siempre podemos cambiar nuestra percepción. El ego nos dirá que cambiar es difícil, que tomar otra perspectiva es imposible, que ciertas heridas nunca podrán ser sanadas. Pero esto no es verdad. No hay nada que el amor no pueda transformar. No hay nada que la luz no pueda iluminar. No hay oscuridad que pueda resistirse a la verdad de lo que somos. Cuando nos abrimos a la sanación, el mundo a nuestro alrededor empieza a cambiar. No porque el mundo en sí haya cambiado, sino porque nuestra percepción se ha transformado. Lo que antes nos causaba sufrimiento ya no tiene el mismo poder sobre nosotros. Lo que antes nos parecía un obstáculo, ahora lo vemos como una lección.
Sanar no significa que nunca más experimentaremos desafíos. Significa que los enfrentaremos con una mentalidad diferente. En lugar de reaccionar con miedo, aprenderemos a responder con amor. En lugar de sentirnos víctimas, nos reconoceremos como creadores. El Espíritu Santo nos enseña que todo lo que experimentamos puede ser usado para nuestro crecimiento. No importa qué esté ocurriendo en nuestra vida, siempre podemos usarlo para recordar quiénes somos. Cada relación, cada encuentro, cada situación difícil es una oportunidad para ver más allá de las apariencias. Podemos elegir ver a las personas no como cuerpos separados, sino como extensiones del mismo amor del que nosotros provenimos. Podemos mirar más allá de los errores y ver la inocencia. Podemos soltar el resentimiento y elegir la compasión. Podemos reemplazar el juicio con comprensión. Esto no significa que tenemos que aceptar situaciones dañinas o permitir que nos hagan daño. Significa que dejamos de cargar con el peso del odio y el resentimiento. Significa que nos liberamos a nosotros mismos de la prisión del pasado. El perdón es la herramienta más poderosa de sanación. No porque justifique lo que ha ocurrido, sino porque nos libera del dolor de seguir aferrándonos a ello. No se trata de olvidar, sino de ver con nuevos ojos. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que ocurrió estuvo bien. Estamos diciendo que elegimos la paz en lugar del sufrimiento. Estamos diciendo que preferimos soltar el peso del pasado en lugar de seguir cargándolo. Y lo más hermoso del perdón es que no solo sana nuestra propia mente, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando soltamos el rencor, la energía cambia. Nuestras relaciones se transforman. Nuestro entorno se vuelve más liviano. El milagro ocurre cuando dejamos de ver separación y empezamos a ver unidad. Pero no podemos esperar a que el mundo cambie primero. El cambio comienza en nosotros. Si queremos ver más amor en el mundo, debemos empezar por darlo. Si queremos ver más paz, debemos convertirnos en paz. Si queremos sanación, debemos estar dispuestos a sanar primero nuestra propia percepción. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, recordándonos que este camino no lo recorremos solos. Cada vez que pedimos ayuda, la recibimos. Cada vez que nos abrimos al amor, el amor se expande en nuestra vida. Sanar no es algo que ocurre en un instante y luego se termina. Es un proceso continuo, una elección que hacemos cada día. Y la buena noticia es que no hay prisa. No hay presión. Solo hay una invitación amorosa a recordar, en nuestro propio tiempo, de la manera en que nos sintamos listos. Cada paso que damos hacia el amor, por pequeño que sea, es un paso hacia nuestra plenitud. No importa cuántas veces hayamos elegido el miedo antes. Lo único que importa es lo que elegimos ahora. En este instante, podemos decidir ver el mundo de otra manera. Podemos decidir soltar el pasado. Podemos decidir confiar en que la sanación es posible. Podemos abrirnos a la guía del Espíritu Santo y permitir que nos muestre el camino de regreso a casa. Porque la verdad es que nunca hemos estado perdidos. Siempre hemos sido amor. Siempre hemos sido completos. Siempre hemos sido uno con todo. Solo necesitamos recordarlo. Cuando comprendemos que la sanación es un proceso interno, dejamos de buscar respuestas en el exterior. Nos damos cuenta de que no es el mundo el que necesita cambiar, sino nuestra percepción de él. Esto no significa que las circunstancias externas no importen, sino que su impacto en nosotros depende de la manera en que las interpretamos. El ego siempre intentará convencernos de que somos víctimas de nuestras experiencias. Nos dirá que el problema está en el otro, en la situación, en el pasado. Pero la verdadera sanación ocurre cuando dejamos de proyectar nuestros miedos afuera y los miramos dentro de nosotros. Cada vez que experimentamos conflicto, malestar o sufrimiento, tenemos dos opciones:
seguir culpando al mundo o utilizarlo como una oportunidad para sanar. Podemos preguntarnos, ¿qué parte de mí necesita ser vista y comprendida? ¿Qué miedo o creencia está surgiendo en esta situación? El Espíritu Santo nos invita a observar nuestros pensamientos con amor, sin juicio. Nos recuerda que no somos nuestros errores, que no somos nuestras dudas ni nuestros miedos. Somos la luz que observa todo eso. Cuando elegimos el amor en lugar del miedo, nuestra percepción se transforma. Lo que antes no sería, deja de hacerlo. Lo que antes nos enojaba, pierde su poder. Aprendemos a ver con compasión, a responder con paciencia, a soltar la necesidad de tener razón. El mundo sigue siendo el mismo, pero nosotros cambiamos. Y cuando cambiamos, nuestro entorno también se ve afectado. Porque al sanar nuestra mente, irradiamos esa paz a los demás. Nos convertimos en una presencia sanadora para quienes nos rodean. La sanación no significa que nunca volveremos a sentir miedo o incertidumbre. Significa que, cuando esos sentimientos aparezcan, sabremos que no son la verdad. Aprenderemos a no aferrarnos a ellos, a dejarlos pasar sin identificarnos con ellos. No hay prisa en este proceso. No hay una meta final que debamos alcanzar. La sanación ocurre de manera natural cuando estamos dispuestos a verla. Es un recordatorio constante de quiénes somos en realidad. El ego nos dirá que estamos demasiado rotos, que es demasiado tarde, que ciertas heridas son imposibles de sanar. Pero la verdad es que no importa cuánto hayamos sufrido ni cuántos errores hayamos cometido. Siempre es posible elegir de nuevo. Siempre es posible regresar al amor. Sanar es un acto de valentía. Es mirar en nuestro interior y atrevernos a soltar lo que ya no nos sirve. Es confiar en que, más allá de todo lo que creemos haber perdido, siempre hay una parte de nosotros que sigue intacta. Y cuando elegimos recordar esto, cuando decidimos abrirnos al amor en lugar de aferrarnos al miedo, nos convertimos en canales de sanación para el mundo. Nuestra presencia se vuelve un reflejo de la verdad, una invitación silenciosa para que otros también elijan el amor. Porque la sanación no es solo para nosotros. Es para todos. Y cada vez que sanamos una parte de nosotros, contribuimos a la sanación del todo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a recordar? La sanación no es un destino al que llegamos, sino una forma de caminar por la vida. No es un evento único, sino una práctica diaria. A veces creemos que sanar significa alcanzar un estado donde nunca más sintamos miedo, tristeza o incertidumbre. Pero la verdad es que la sanación no consiste en evitar esas emociones, sino en aprender a verlas de otra manera. El miedo, el enojo y la tristeza no son enemigos. Son señales, indicadores de que hay algo dentro de nosotros que necesita atención y amor. No debemos reprimirlas ni luchar contra ellas. Debemos reconocerlas y observarlas con comprensión. Porque cuando las miramos con amor, pierden su poder sobre nosotros. El ego nos dice que el sufrimiento es una carga que debemos soportar solos. Nos hace creer que estamos aislados, que nadie nos entiende realmente, que debemos resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero esto no es cierto. No estamos solos en nuestro proceso de sanación. El Espíritu Santo está siempre con nosotros, guiándonos suavemente de regreso a la paz. No nos pide perfección, solo nos invita a estar dispuestos. La sanación no es un acto de fuerza, sino de rendición. No se trata de imponerle nuestra voluntad a la vida, sino de abrirnos a una sabiduría más grande que nosotros. Cuando soltamos la necesidad de controlar cada aspecto de nuestra experiencia, dejamos espacio para que la sanación ocurra de manera natural. La vida deja de sentirse como una lucha constante y se convierte en un flujo armonioso en el que podemos confiar. No significa que nunca más enfrentaremos desafíos. Significa que, cuando los desafíos lleguen, sabremos que no estamos indefensos.
Sabremos que dentro de nosotros hay una fortaleza que no puede ser destruida. Cada día es una nueva oportunidad para elegir de nuevo. No importa cuántas veces hayamos caído en el miedo, siempre podemos regresar al amor. No importa cuánto tiempo hayamos vivido en el conflicto, siempre podemos elegir la paz. La sanación es un recordatorio de que la plenitud nunca nos ha abandonado. No necesitamos encontrarla en otro lugar porque siempre ha estado dentro de nosotros. Solo necesitamos estar dispuestos a verla. Y cuando sanamos, algo hermoso ocurre, nuestra luz comienza a extenderse a los demás. Sin necesidad de palabras, sin necesidad de esfuerzo, simplemente siendo quienes realmente somos. Porque la verdadera sanación no es solo para nosotros. Es para el mundo entero. La sanación no es un proceso lineal. No es algo que se alcanza de una vez y para siempre. A veces creemos que, al haber avanzado en nuestro camino espiritual, nunca más enfrentaremos dificultades o dudas. Pero el crecimiento espiritual no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de enfrentarlos con una mentalidad diferente. Habrá momentos en los que sentiremos que hemos retrocedido, que viejos patrones de pensamiento regresan, que nos volvemos a sentir atrapados en el miedo. Pero eso no significa que hemos fallado. La sanación no es un progreso recto y constante, sino un proceso de capas. Cada vez que enfrentamos un desafío, lo hacemos con una nueva comprensión, desde un nivel de conciencia más elevado. Es importante no juzgarnos cuando sentimos que estamos repitiendo lecciones. No somos los mismos de antes. Cada experiencia nos aporta nuevas herramientas y una mayor capacidad de ver con claridad. En lugar de frustrarnos, podemos preguntarnos, ¿qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo ver esta situación con amor en lugar de miedo? El ego nos dirá que ya deberíamos haber superado ciertos obstáculos, que no deberíamos seguir luchando con las mismas emociones. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que no hay prisa, que cada paso en nuestro camino es valioso, que incluso nuestras aparentes recaídas son parte de nuestra evolución. Sanar no es erradicar el miedo, sino aprender a no identificarnos con él. No es evitar el dolor, sino recordar que el dolor no define quiénes somos. No es eliminar los pensamientos negativos, sino verlos con compasión y elegir no creer en ellos. Cuando comprendemos esto, nuestra relación con el sufrimiento cambia. Ya no lo vemos como un castigo ni como una señal de que algo anda mal con nosotros. Lo vemos como una oportunidad de crecimiento, como un maestro que nos muestra en qué áreas de nuestra vida aún necesitamos traer luz. El mundo nos ha enseñado a huir del dolor, a distraernos, a buscar soluciones rápidas para evitar enfrentarlo. Pero la sanación real ocurre cuando nos detenemos, cuando permitimos que el dolor nos muestre lo que necesita ser visto, cuando dejamos de resistirnos y simplemente permitimos que el amor haga su trabajo. Y es ahí donde ocurre el milagro. No porque el problema desaparezca mágicamente, sino porque nuestra percepción cambia. Lo que antes nos paralizaba, ahora nos fortalece. Lo que antes nos generaba resentimiento, ahora nos enseña a perdonar. El Espíritu Santo no nos pide que ignoremos lo que sentimos. Nos pide que le entreguemos todo lo que nos pesa, todo lo que nos duele, para que Él lo transforme. Nos recuerda que no estamos solos en este camino y que no tenemos que llevar la carga por nuestra cuenta. Podemos decir, no sé cómo sanar esto, pero estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Esa disposición es suficiente. Esa pequeña apertura es todo lo que se necesita para que la luz entre. Porque el amor nunca nos ha abandonado. Solo necesitamos recordar que está ahí, esperando a que le abramos la puerta. La sanación no es un privilegio de unos pocos, ni un objetivo inalcanzable reservado para quienes llevan una vida espiritual perfecta. Es nuestro derecho natural, porque fuimos creados en amor y el amor no puede estar fragmentado ni incompleto. El ego nos hará creer que sanar es complicado, que requiere años de esfuerzo, que solo algunos elegidos pueden experimentar una paz duradera.
Pero la verdad es mucho más simple. La sanación ya está aquí, siempre ha estado aquí. Lo único que nos impide experimentarla es nuestra resistencia a verla. Nos aferramos a viejas heridas porque creemos que definen quiénes somos. Nos identificamos con nuestras historias de sufrimiento, con los momentos en los que fuimos lastimados, con las veces en las que creímos que la vida fue injusta con nosotros. Y sin darnos cuenta, convertimos esas heridas en nuestra identidad. Pero no somos nuestro pasado. No somos las veces que fuimos lastimados. No somos las historias de carencia o dolor que el ego nos repite una y otra vez. Somos algo mucho más grande. Somos la presencia del amor en este mundo. Cuando soltamos la idea de que estamos rotos, permitimos que la sanación ocurra naturalmente. Porque la verdad es que nunca hemos estado dañados. Lo que duele no es lo que pasó, sino la historia que seguimos contándonos sobre ello. El Espíritu Santo nos invita a soltar esas historias, no para invalidar nuestro dolor, sino para liberarnos de él. Nos recuerda que el pasado ya no existe, que cada instante es una oportunidad para ver con nuevos ojos, para elegir de nuevo, para recordar la paz que siempre ha estado disponible para nosotros. Pero para recibir esa paz, debemos estar dispuestos a soltar lo que nos impide verla. Y eso a veces da miedo. Nos preguntamos, si dejo ir esta historia, ¿quién seré? Si suelto este resentimiento, ¿qué quedará en su lugar? La respuesta es simple, quedará lo que siempre ha estado ahí. Quedará el amor. Quedará la paz que jamás nos ha abandonado. Quedará la certeza de que somos completos tal como somos. No necesitamos luchar para sanar. No necesitamos esforzarnos para encontrar el amor. Solo necesitamos detenernos, respirar y recordar que ya somos lo que hemos estado buscando. Y cuando recordamos esto, no solo sanamos nuestra vida. Sanamos el mundo. Porque cada acto de amor, por pequeño que sea, se extiende más allá de lo que podemos imaginar. La pregunta es, ¿estamos listos para soltar? ¿Estamos listos para recordar? La sanación no requiere que comprendamos cada paso del proceso. No necesitamos saber exactamente cómo ocurrirá ni cuándo veremos los cambios reflejados en nuestra vida. Solo necesitamos una cosa, estar dispuestos. El ego nos dirá que sin esfuerzo no hay resultados, que sin sacrificio no hay recompensa, que sin lucha no hay victoria. Nos hará creer que sanar requiere una batalla interna, que debemos corregir todo lo que está mal en nosotros, que debemos convertirnos en alguien diferente para ser dignos de paz. Pero el amor no funciona así. El amor no exige condiciones, ni sacrificios, ni sufrimiento. El amor simplemente es. Y sanar significa permitirnos recordar esa verdad. El Espíritu Santo no nos pide que nos convirtamos en otra persona. Nos pide que soltemos lo que no somos. Que dejemos ir las falsas creencias, los juicios, los miedos, las ideas de carencia. No para añadir algo nuevo a nosotros, sino para revelar lo que siempre ha estado ahí. El ego quiere que creamos que hay algo que falta en nosotros, que estamos incompletos y que debemos buscar afuera lo que nos hará sentir plenos. Pero la verdad es que ya somos completos. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Solo hemos cubierto esa verdad con capas de dudas y miedo. Sanar es quitar esas capas, una a una, con paciencia, con amor. No con lucha ni con resistencia, sino con disposición y confianza. Cada vez que elegimos ver una situación con amor en lugar de miedo, estamos sanando. Cada vez que elegimos perdonar en lugar de juzgar, estamos sanando. Cada vez que soltamos el control y confiamos en la vida, estamos sanando. Y lo mejor de todo es que no tenemos que hacerlo solos. Nunca estamos solos. El Espíritu Santo siempre está con nosotros, esperando a que le pidamos ayuda, listo para guiarnos de regreso a la paz. Podemos acudir a Él en cualquier momento. Podemos decir,
no sé cómo sanar esto, pero estoy dispuesto a ver esto de otra manera. Y en esa disposición, la sanación comienza. No necesitamos saber más. No necesitamos entenderlo todo. Solo necesitamos estar abiertos. Porque el amor se encarga del resto. Cuando elegimos sanar, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también impactamos a quienes nos rodean. Nuestra energía cambia, nuestra percepción cambia, y eso se refleja en la manera en que nos relacionamos con el mundo. Muchas veces pensamos que cambiar requiere grandes esfuerzos, que para sanar debemos hacer cosas extraordinarias. Pero la verdad es que los cambios más profundos ocurren en los pequeños momentos, en las elecciones sutiles que hacemos cada día. Cada vez que elegimos la paciencia en lugar de la impaciencia, estamos sanando. Cada vez que elegimos la comprensión en lugar del juicio, estamos sanando. Cada vez que elegimos soltar en lugar de aferrarnos al pasado, estamos sanando. Y aunque estos actos puedan parecer pequeños, su impacto es inmenso. Porque la paz es contagiosa. Cuando alguien vive en un estado de amor y tranquilidad, su sola presencia invita a otros a recordar esa paz en sí mismos. El ego nos dice que necesitamos cambiar a los demás, que necesitamos arreglar el mundo, que la paz llegará cuando todo afuera sea diferente. Pero el Espíritu Santo nos muestra que el cambio comienza en nosotros. Cuando sanamos nuestra percepción, el mundo deja de parecernos un lugar hostil. En lugar de ver ataques, vemos peticiones de amor. En lugar de ver separación, vemos unidad. El mundo exterior es solo un reflejo de nuestro mundo interior. Y cuando cambiamos la forma en que lo vemos, nuestra experiencia de la vida cambia por completo. Por eso, no hay un acto de amor que sea insignificante. No hay un solo pensamiento de paz que no tenga un efecto. No hay un solo momento en que no tengamos la oportunidad de extender luz a alguien más. Sanar es recordar quiénes somos. Y cuando recordamos quiénes somos, ayudamos a otros a recordar también. Y así, poco a poco, sin forzar nada, sin presionar a nadie, sin grandes esfuerzos, el mundo se transforma. Porque la paz que llevamos dentro es la paz que ofrecemos al mundo. Y el amor que elegimos ver en nosotros es el amor que veremos reflejado en todas partes. Sanar es soltar la ilusión de que estamos separados. Es darnos cuenta de que el otro no es distinto de nosotros, que no hay enemigos reales, que más allá de nuestras diferencias aparentes, todos compartimos la misma esencia. El ego nos hace creer que estamos solos, que debemos protegernos, que hay algo que nos amenaza afuera. Nos dice que el amor es algo que debe ganarse, que la confianza debe ser limitada, que el perdón es una debilidad. Pero cuando empezamos a sanar, vemos que estas creencias no son más que defensas que construimos por miedo. Vemos que el amor no es algo que se obtiene, sino algo que se reconoce en todo lo que nos rodea. Y cuando elegimos ver con amor, algo increíble sucede. El mundo deja de parecer un lugar lleno de conflictos y se convierte en un espacio de aprendizaje y crecimiento. Las personas que antes nos parecían difíciles, se convierten en maestros. Los momentos que antes nos generaban sufrimiento, se convierten en oportunidades para crecer. Las situaciones que antes nos parecían injustas, nos muestran la oportunidad de practicar el perdón. Porque todo lo que experimentamos en la vida tiene un propósito: ayudarnos a recordar quiénes somos. Nada ocurre por casualidad. Cada encuentro, cada desafío, cada situación es parte de un plan más grande que nos guía de regreso a la paz. El ego quiere que resistamos este proceso. Nos dice que algunas heridas son demasiado profundas, que hay cosas que no pueden ser perdonadas, que hay situaciones que nunca podremos aceptar. Pero el Espíritu Santo nos muestra otra verdad: no hay nada que el amor no pueda sanar. No hay ninguna herida tan grande que la luz no pueda iluminar. Sanar no significa olvidar lo que ocurrió. Significa dejar de cargar con el peso del pasado. Significa elegir la paz en lugar del resentimiento.
el perdón es la herramienta más poderosa para la sanación. No porque haga que lo que ocurrió desaparezca, sino porque nos libera del sufrimiento que nos causa seguir aferrándonos a ello. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que lo que pasó estuvo bien. Estamos diciendo que elegimos la paz en lugar del dolor. Estamos diciendo que preferimos nuestra libertad en lugar de seguir atados al pasado. Estamos diciendo que recordamos quiénes somos, más allá de cualquier historia de sufrimiento. Sanar es reconocer que no somos víctimas de nada. Que no hay nada externo que pueda definirnos. Es darnos cuenta de que nuestra paz no depende de nadie más. Es saber que siempre tenemos el poder de elegir cómo queremos ver el mundo. Y cuando elegimos la paz, el amor, la comprensión, el mundo cambia con nosotros. La sanación no es solo para nosotros. Es para todos. Cada vez que elegimos ver con amor en lugar de miedo, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también impactamos la vida de quienes nos rodean. El mundo está lleno de personas que buscan lo mismo que nosotros: paz, amor, conexión, propósito. Pero muchas veces están atrapadas en el ruido del ego, en la ilusión de la separación, en el miedo de que el amor no es seguro. Cuando alguien actúa con ira, no es porque sea malo, sino porque tiene miedo. Cuando alguien ataca, es porque en el fondo se siente indefenso. Cuando alguien juzga, es porque no ha aprendido a mirarse a sí mismo con compasión. El Espíritu Santo nos enseña que, en cada interacción con los demás, tenemos dos opciones: ver el ego en ellos o ver su luz. Si elegimos ver su ego, responderemos con juicio, con rechazo, con más miedo. Pero si elegimos ver su luz, responderemos con paciencia, con comprensión, con amor. Esto no significa que debemos permitir que otros nos lastimen o que debamos aceptar situaciones injustas. Significa que podemos ver más allá de la apariencia del ataque y reconocer la verdadera naturaleza de cada persona. Cuando alguien nos trata con dureza, podemos recordar que esa persona también está en su propio proceso de sanación. Podemos recordar que todos, sin excepción, estamos aprendiendo. Podemos recordar que, en lo más profundo, todos estamos buscando lo mismo. Y al elegir ver de esta manera, sanamos no solo nuestra propia percepción, sino también la de quienes nos rodean. Porque el amor que damos, regresa. No tenemos que convencer a nadie de nada. No tenemos que cambiar a nadie. Solo tenemos que ser el reflejo de lo que queremos ver en el mundo. Cada vez que elegimos responder con amor, estamos enseñando con nuestro ejemplo. Cada vez que elegimos la paz en lugar del conflicto, estamos mostrando que hay otra manera de vivir. Cada vez que elegimos soltar el juicio y ver con compasión, estamos invitando a los demás a hacer lo mismo. Porque la sanación no ocurre solo en nosotros, ocurre en el todo. Y cada acto de amor, por pequeño que parezca, tiene un efecto que va más allá de lo que podemos imaginar. Sanar es recordar. Recordar que no estamos solos. Recordar que no estamos rotos. Recordar que el amor nunca nos ha abandonado. A lo largo de este viaje, hemos explorado lo que significa la verdadera sanación. No como una corrección de algo defectuoso, sino como el despertar a la verdad de que siempre hemos sido completos. No como un esfuerzo por cambiar lo que somos, sino como el acto de soltar lo que nunca fuimos. Cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, damos un paso hacia nuestra verdadera naturaleza. Cada vez que elegimos el perdón en lugar del resentimiento, liberamos una carga que nunca nos perteneció. Cada vez que elegimos ver con los ojos del Espíritu Santo en lugar de con los del ego, recordamos que la paz no es algo que se busca, sino algo que simplemente se acepta. No importa cuánto tiempo hayamos pasado identificándonos con el miedo. No importa cuántas veces hayamos creído que estábamos separados. La verdad no cambia porque la hayamos olvidado. Y la verdad es que somos amor. Fuimos creados en amor, vivimos en amor y regresamos siempre al amor.
Sanar no significa que nunca más enfrentaremos desafíos. Significa que, cuando los enfrentemos, lo haremos con confianza, con fe, con la certeza de que nada real puede ser amenazado. Porque la sanación no está en el futuro. No depende de algo externo. La sanación es ahora. Está aquí. Siempre ha estado disponible para nosotros. Y lo único que debemos hacer es decir sí. Sí a soltar el miedo. Sí a ver con nuevos ojos. Sí a confiar en el amor. Gracias por compartir este espacio de sanación, de reflexión y de conexión. Que cada uno de nosotros pueda llevar este mensaje no solo en la mente, sino en el corazón. Porque cuando recordamos quiénes somos, recordamos lo que siempre hemos sabido, que la paz es nuestra herencia, que el amor es nuestro hogar, y que la sanación es ampliamente el camino de regreso a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo vídeo.